Durante décadas, el rostro de Fernando Colunga fue sinónimo de perfección, el galán absoluto de la televisión mexicana, el hombre que parecía existir solo para encarnar al héroe noble, al amante fiel, al personaje sin fisuras. Mientras otros actores caían en escándalos, excesos o confesiones públicas, él permanecía intacto, demasiado intacto. Pero en el espectáculo, el silencio prolongado nunca es neutro. A veces protege, a veces esconde. Colunga construyó una carrera basada en la ausencia. Ausencia de polémicas, ausencia de entrevistas personales, ausencia de vida privada expuesta. Durante años, el público aceptó esa distancia como parte de su elegancia. Un actor serio, reservado, profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma distancia comenzó a generar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una figura pública se niega sistemáticamente a mostrarse humana? Mientras el mundo del entretenimiento se transformaba, Fernando Colunga parecía detenido en el tiempo. Sus personajes seguían siendo impecables, casi irreales, y su imagen personal, cuidadosamente blindada, se volvió un fenómeno en sí mismo, no por lo que mostraba, sino por lo que nunca permitió ver. En una industria que vive de la exposición, el hermetismo se convirtió en su mayor escudo, pero también en su mayor sospecha. Rumores, especulaciones y teorías comenzaron a circular sin que él las confirmara ni las negara. El silencio, lejos de apagar el ruido, lo amplificó. ¿Por qué un actor en la cima decide no compartir nada de sí mismo? ¿Es una elección consciente, una estrategia o una forma de supervivencia? A lo largo de los años, Colunga fue elevado a un pedestal casi inalcanzable. Pero los pedestales son frágiles, y cuando una figura se mantiene demasiado perfecta durante demasiado tiempo, el público empieza a desconfiar. No porque quiera destruirla, sino porque necesita entenderla. Esta no es una historia de escándalos explícitos ni titulares fáciles. Es la historia de un vacío, de un silencio que se volvió parte del mito, de un hombre que dominó la pantalla como pocos, pero que decidió no existir fuera de ella. Esta noche, en Win Thuy Man Ain, México, no buscamos revelar un secreto oculto a la fuerza. Buscamos mirar con calma aquello que nunca se dijo. Porque a veces, lo más inquietante no es lo que se descubre, sino lo que permanece intacto durante demasiado tiempo. La pregunta no es ¿quién es Fernando Colunga frente a las cámaras? La verdadera pregunta es ¿qué precio se paga por vivir siempre detrás de un personaje perfecto? Antes de convertirse en el galán indiscutible de la televisión mexicana, Fernando Colunga fue un joven que entendió muy pronto el valor del control. Nació en la Ciudad de México y creció en un entorno donde la disciplina y la reserva no eran defectos, sino herramientas de supervivencia. Desde sus primeros pasos, su relación con el mundo público estuvo marcada por una distancia calculada, no por timidez, sino por intuición. Colunga no llegó al espectáculo desde la improvisación. Su formación fue técnica, casi meticulosa. Estudió ingeniería civil antes de decidirse por la actuación, un dato que dice más de su carácter de lo que suele admitirse. El orden, la estructura y la previsión se convirtieron en parte de su identidad. Cuando finalmente ingresó al Centro de Educación Artística, no buscó llamar la atención. Observó, aprendió, esperó. Sus primeros trabajos fueron discretos. Apariciones breves, personajes secundarios, escenas donde el foco estaba en otros. Pero incluso ahí, algo se notaba. Su presencia era sobria, contenida, sin exceso. En una televisión acostumbrada al dramatismo exagerado, esa contención resultaba extrañamente atractiva. No necesitaba gritar para ser visto. El ascenso fue constante, no explosivo. Cada nuevo papel sumaba confianza a los productores y familiaridad al público. Cuando llegaron los personajes protagónicos, Colunga ya estaba preparado.
no solo como actor, sino como imagen. El galán que representaba no era impulsivo ni caótico, era firme, leal, casi inquebrantable, una fantasía construida con precisión. Las telenovelas de finales de los 90 y principios de los 2000 consolidaron su estatus. Su rostro se volvió omnipresente en horarios estelares, su nombre garantizaba audiencia, y sin embargo, algo lo diferenciaba de otros protagonistas de su generación. Mientras muchos aprovechaban la fama para abrir su vida privada al público, Colunga hacía lo contrario, cerraba filas. No concebía entrevistas personales, no hablaba de romances, no alimentaba rumores. Esa ausencia de información se convirtió, paradójicamente, en parte de su atractivo. El misterio funcionaba como un imán. El público proyectaba en él lo que necesitaba ver. El galán perfecto, sin fisuras visibles, sin contradicciones públicas. Con el tiempo esa estrategia se volvió un sello. Los medios aprendieron a no esperar confesiones, los fans aprendieron a no exigirlas, y la industria aceptó el trato tácito. Colunga entregaba profesionalismo absoluto en pantalla y a cambio su vida fuera de ella permanecía intacta. Pero esa construcción tenía un costo silencioso. Al no permitir grietas, la imagen se volvía rígida. No había margen para el error humano porque nunca se había mostrado humanidad. El pedestal se elevaba cada vez más alto, y cuanto más alto es un pedestal, más frágil se vuelve. En esta etapa, Fernando Colunga parecía haber ganado el juego completo: éxito, respeto, admiración y silencio. Sin embargo, esa misma perfección comenzaba a generar una pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente. No todavía, porque cuando una figura se mantiene demasiado pulida durante demasiado tiempo, el público empieza a preguntarse no qué muestra, sino qué oculta. Aquí termina el origen y el ascenso. A partir de ahora, la historia deja de ser solo una construcción exitosa, empieza a ser una tensión entre la imagen y la persona, entre el mito y el hombre real. Consolidado como uno de los rostros más poderosos de la televisión mexicana, Fernando Colunga entró en una etapa distinta de su carrera. Ya no necesitaba probar talento ni asegurar protagonismos. Su nombre era suficiente. Y, sin embargo, eligió algo que pocos actores en su posición se atreven a sostener durante tanto tiempo: el silencio absoluto. No era un silencio improvisado, era coherente, sistemático, casi inflexible. Mientras la industria se volvía cada vez más dependiente de la exposición, de las confesiones personales y de la cercanía forzada con el público, Colunga se movía en sentido contrario. No acudía a programas de espectáculos para hablar de su vida privada, no aclaraba rumores, no respondía a insinuaciones. Su figura pública se reducía exclusivamente a su trabajo. Durante un tiempo, esa estrategia funcionó. El misterio alimentaba el mito. La audiencia veía en él una figura elegante, distante, distinta. En un medio saturado de escándalos, su reserva parecía una forma de respeto. Pero el espectáculo no tolera el vacío durante demasiado tiempo. Cuando no hay información, surge la especulación. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza. Comentarios sobre su vida sentimental, teorías sobre su personalidad, interpretaciones de cada gesto, de cada ausencia, de cada decisión profesional. Nada confirmado, nada desmentido. El silencio lo absorbía todo. Y ese silencio, que antes protegía, empezó a incomodar. La presión no venía solo del público, también de los medios y de la industria. En una época donde la imagen se construye tanto fuera de la pantalla como dentro de ella, Colunga parecía desalineado con las nuevas reglas. No participaba del juego de la cercanía, no ofrecía narrativas personales que ayudaran a vender al personaje más allá del personaje. Algunos lo interpretaron como arrogancia, otros como una forma extrema de autocuidado. La verdad probablemente se encontraba en un punto intermedio. El silencio no siempre es orgullo, a veces es una forma de control, de evitar que la historia se escape de las manos. Pero el control tiene un precio. Al no permitir acceso, Colunga perdió la posibilidad de conducir el relato. Las versiones externas crecieron sin contrapeso. Cada pausa prolongada entre proyectos se leía como retiro. Cada regreso se analizaba como estrategia. Nada era neutral.
Paradójicamente, mientras menos decía, más se hablaba de él. El galán perfecto comenzó a transformarse en una figura distante, casi irreal. Y cuando una figura pública se vuelve demasiado irreal, el público empieza a exigir una grieta, no por morbo, sino por necesidad de identificación. Esta etapa marcó un cambio sutil pero decisivo. Ya no se trataba solo de admiración, se trataba de curiosidad insistente, de una sensación colectiva de que algo no terminaba de encajar. El silencio dejó de ser un rasgo elegante y empezó a percibirse como una barrera. Colunga seguía trabajando, seguía cumpliendo, pero el entorno había cambiado. Y aunque no existía un escándalo concreto, la tensión estaba instalada. Era la calma previa a una pregunta más grande. ¿Puede una figura pública sostener eternamente una imagen perfecta sin pagar un precio emocional y simbólico? Aquí la historia entra en su fase más delicada, porque cuando el silencio ya no basta, cualquier movimiento, por mínimo que sea, se vuelve significativo. Y lo que viene después no tiene que ver con una frase maldicha, sino con la dificultad de seguir siendo un mito en un mundo que exige humanidad visible. Con el paso del tiempo, la figura de Fernando Colunga comenzó a experimentar un fenómeno peculiar. No fue una caída abrupta ni un escándalo evidente. Fue un desgaste silencioso, casi imperceptible, que solo se nota cuando se mira en retrospectiva. Las ausencias se hicieron más frecuentes, los proyectos más selectivos, y cada regreso, lejos de ser celebrado con naturalidad, era examinado con lupa. En una industria acostumbrada a la presencia constante, la distancia prolongada genera ansiedad. Cada año sin aparecer en pantalla alimentaba nuevas preguntas. ¿Se había retirado? ¿Había decidido desaparecer a propósito? ¿Seguía teniendo el mismo poder dentro del sistema? El silencio, una vez más, se convertía en terreno fértil para interpretaciones ajenas. Cuando Colunga regresaba, lo hacía con personajes que reforzaban el mito. Hombres firmes, contenidos, emocionalmente herméticos. Roles que parecían reflejar su propia postura frente al mundo. Pero algo había cambiado en la recepción del público. La admiración seguía ahí, pero ya no era incuestionable. Se mezclaba con una expectativa distinta, la de ver una fisura, un gesto que revelara algo más humano. El desgaste no era solo externo. Mantener una imagen perfecta durante décadas exige una energía constante. No hay margen para el error ni para el cansancio público. Cada aparición debe confirmar el mito, cada silencio debe sostenerlo, y ese esfuerzo, aunque invisible, pesa. Al mismo tiempo, la televisión mexicana se transformaba. Nuevos formatos, nuevas narrativas, nuevos rostros. El galán clásico comenzaba a parecer una figura de otra época, no por falta de talento, sino por cambio de sensibilidad. El público empezaba a preferir personajes más vulnerables, más contradictorios, más cercanos a la imperfección cotidiana. Colunga, fiel a su línea, no se adaptó del todo a esa transición, no expuso su fragilidad, no ofreció relatos personales que humanizaran su imagen. Se mantuvo firme incluso cuando el pedestal empezaba a sentirse incómodo. Y ahí surgió la fragilidad del mito. No porque se rompiera, sino porque dejó de evolucionar. Cada ausencia prolongada se convertía en una prueba, cada retorno en un examen. El mito ya no flotaba libremente, tenía que justificarse. Y cuando un mito necesita justificarse, empieza a perder su aura natural. Esta etapa no estuvo marcada por el rechazo, sino por la duda. Una duda suave, persistente, que no grita, pero tampoco desaparece. ¿Quién es realmente Fernando Colunga cuando no está interpretando a nadie? La pregunta seguía sin respuesta, y el silencio, por primera vez, parecía insuficiente. Aquí es donde la historia alcanza un punto delicado. No hay escándalo que analizar todavía, no hay frase que condenar. Solo una tensión acumulada entre lo que se proyecta y lo que se oculta, entre el personaje eterno y el hombre real que nunca se muestra. Todo estaba preparado para el siguiente movimiento, no uno explosivo, sino revelador, porque cuando el mito se vuelve frágil, incluso la ausencia puede convertirse en un mensaje,
Y lo que viene después ya no tiene que ver solo con la carrera, sino con el costo emocional de sostener una perfección prolongada. Durante años, el nombre de Fernando Colunga estuvo asociado a una idea casi inquebrantable: estabilidad. No había escándalos claros, no había caídas públicas, no había confesiones explosivas. Y sin embargo, esa misma limpieza comenzó a convertirse en una incomodidad colectiva. Porque en el espectáculo, la ausencia total de conflicto no siempre se interpreta como equilibrio. A veces se interpreta como ocultamiento. No existe un escándalo puntual que marque un antes y un después en la vida de Colunga. No hay una frase mal dicha ni una imagen comprometida. La tensión que lo rodea es más sutil, pero no menos poderosa. Se construyó a partir de años de preguntas sin respuesta, de rumores que nunca encontraron confirmación ni desmentido, de una figura pública que eligió no participar en la narrativa que el medio exige. La verdad incómoda es esta: Fernando Colunga convirtió el silencio en una forma de poder. Pero todo poder sostenido durante demasiado tiempo genera resistencia. En una industria donde la cercanía se volvió moneda de cambio, su distancia empezó a leerse como una anomalía. No porque fuera incorrecta, sino porque rompía las reglas no escritas del juego. Con el paso del tiempo, los rumores dejaron de ser simples murmullos y se transformaron en parte del discurso mediático. No importaba su contenido exacto, importaba el hecho de que existían. Y frente a ellos, Colunga mantuvo la misma postura inalterable. No aclaró, no explicó, no negó. El silencio, una vez más, fue su respuesta. Pero el silencio no es neutro. Permite que otros hablen por ti. Permite que las versiones se multipliquen. Y aunque no dañen directamente la carrera, erosionan algo más profundo: la conexión emocional con el público. El galán perfecto empezó a sentirse lejano, no inaccesible, sino ajeno. Aquí surge una paradoja central. Colunga protegió su vida privada con una disciplina casi absoluta, pero al hacerlo, también renunció a la posibilidad de mostrarse vulnerable. Y en un momento histórico donde la vulnerabilidad se valora como autenticidad, esa renuncia se convirtió en una desventaja simbólica. La industria tampoco supo qué hacer con esa figura. No podía explotarla en clave de escándalo porque no lo había. Tampoco podía venderla como cercanía porque no existía. El resultado fue una presencia intermitente, respetada, pero cada vez menos central. El mito seguía en pie, pero ya no ocupaba el centro del escenario. La verdad incómoda detrás del silencio no es un secreto revelado. Es la constatación de que incluso las estrategias más efectivas tienen fecha de caducidad. El hermetismo funcionó mientras el público aceptó la distancia. Cuando el público cambió, la estrategia quedó expuesta. No hubo caída estrepitosa, hubo algo más silencioso, una desconexión progresiva. Colunga seguía siendo admirado, pero ya no era comprendido. Y cuando una figura pública deja de ser comprendida, empieza a volverse abstracta. El mito se conserva, pero la relación se enfría. Este es el núcleo de su escándalo. No uno mediático, sino estructural. El conflicto entre una forma antigua de entender la fama y un presente que exige transparencia emocional. No hay culpables claros, solo una tensión que no se resolvió porque nunca se habló de ella. Aquí la historia alcanza su punto más delicado, porque no hay un error concreto que analizar ni una disculpa que ofrecer, solo una pregunta que permanece suspendida. ¿Qué ocurre cuando alguien gana el control absoluto de su imagen, pero pierde el relato emocional que lo conecta con su tiempo? Desde la perspectiva de Fama MX, la historia de Fernando Colunga no es la de un escándalo clásico, sino la de una elección sostenida durante décadas. Una elección que funcionó, que construyó poder y respeto, pero que también generó una distancia difícil de revertir. Aquí no hay una frase que condenar ni una imagen que borrar. Hay una estrategia que, con el tiempo, mostró sus límites. Fernando Colunga entendió antes que muchos que la fama puede ser invasiva. Decidió protegerse, cerró el acceso, delimitó con precisión quirúrgica lo que el público podía ver.
En un entorno donde la exposición suele devorar identidades, ese control fue una forma de supervivencia, y durante años fue eficaz. Pero toda estrategia tiene un contexto, y el contexto cambió. La industria dejó de premiar únicamente la perfección y comenzó a valorar la vulnerabilidad visible, no como debilidad, sino como prueba de autenticidad. Colunga no transitó ese cambio, no porque no pudiera, sino porque eligió no hacerlo. Y esa elección, respetable en lo personal, tuvo consecuencias simbólicas. Desde Fama MX no se trata de exigir confesiones ni de invadir límites. Se trata de reconocer que la relación entre una figura pública y su audiencia es en parte emocional. Cuando esa emoción se bloquea por completo, la admiración puede mantenerse, pero la identificación se debilita. El mito permanece, pero se enfría. También es necesario señalar la responsabilidad del sistema. Durante años, la industria se benefició de esa imagen intachable. Vendió al galán perfecto, al hombre sin fisuras, al protagonista eterno. Pero cuando esa narrativa dejó de conectar con el presente, no hubo acompañamiento ni transición. El silencio, que antes era virtud, se volvió un problema sin que nadie lo advirtiera a tiempo. Fama MX no plantea que Fernando Colunga debiera haber hablado. Plantea algo más complejo, que el control absoluto tiene un costo emocional, que la perfección sostenida durante demasiado tiempo genera una expectativa imposible de cumplir, y que en un mundo que cambia rápido, incluso las figuras más sólidas pueden quedar fuera de sintonía sin cometer ningún error evidente. Esta historia nos obliga a revisar una idea cómoda, la de que la ausencia de escándalos equivale a una carrera sin conflictos. A veces el conflicto es interno, a veces es estructural, a veces no explota, pero erosiona. Y esa erosión es igual de real, aunque no genere titulares. Desde Fama MX miramos esta trayectoria con respeto y con preguntas abiertas, porque entender estas historias no es buscar culpables, sino comprender cómo el tiempo transforma las reglas del juego, y cómo incluso quienes ganaron durante años pueden encontrarse de pronto hablando un idioma que ya no es el dominante. Al llegar al final de esta historia, no hay una revelación escandalosa ni una verdad oculta que lo cambie todo. Lo que queda es algo más difícil de enfrentar, una trayectoria impecable que nunca se rompió, pero que tampoco se transformó. Y en ese punto exacto, Fernando Colunga se convierte en un espejo incómodo de su tiempo. Su figura sigue intacta, el respeto permanece, el mito no cayó, pero el mundo alrededor sí cambió. Y cuando el entorno se transforma, incluso la solidez puede volverse rigidez. La perfección, que durante años fue su mayor fortaleza, empezó a sentirse distante, no por falta de talento, sino por exceso de control. Esta historia no trata de exigirle explicaciones a un hombre que decidió proteger su vida privada. Trata de preguntarnos qué ocurre cuando una figura pública construye su identidad exclusivamente desde la ausencia. Cuando el silencio deja de ser misterio y se convierte en frontera. Cuando el público ya no busca ídolos impecables, sino presencias humanas, contradictorias, vulnerables. Fernando Colunga no fue cancelado, no fue expulsado, tampoco se derrumbó. Simplemente quedó suspendido en un punto intermedio, donde el pasado aún pesa, pero el presente exige algo distinto. Y ese lugar, silencioso y ambiguo, es quizá el más difícil de habitar. Aquí no hay culpables claros, hay decisiones personales, hay cambios culturales, hay una industria que avanza rápido y no siempre mira atrás, y hay un público que, sin darse cuenta, también cambia lo que espera de quienes alguna vez colocó en un pedestal. Tal vez la pregunta final no sea quién es Fernando Colunga hoy, sino qué hacemos nosotros con las figuras que elegimos idealizar. ¿Aceptamos que envejezcan con su propio ritmo? ¿Les exigimos adaptarse a cada nueva sensibilidad? ¿O simplemente dejamos de mirarlos cuando ya no encajan en el relato del presente? En Fama MX, creemos que estas historias no se cierran con respuestas simples, se quedan abiertas para ser pensadas. Por eso, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios.
Tu punto de vista también forma parte de esta memoria colectiva que sigue escribiéndose. Y si quieres seguir explorando las historias silenciosas, los mitos que no cayeron pero tampoco se explicaron, suscríbete a Fama MX. Aquí no buscamos destruir leyendas, buscamos entenderlas, incluso cuando el silencio es lo único que queda.